Fíjense, mis hermanos, que el día miércoles estuve en casa de mi tía, me invitó a poderle hablar del Evangelio y demás. Y yo le decía y le hablaba de la necesidad de presentar a Cristo a la gente. Amén, de presentar a Cristo, hablarles de Cristo, hablarles. Y el día miércoles mi hermano Juan nos envía un video que nos hablaba acerca de que los tiempos están cerca, ¿no? De que los tiempos se han acortado, de que los tiempos están cerca. Y después volvió a mandar otro video en el que hablaba de cómo los días se han acortado, ¿no? Acabamos de vivir el día más corto y está escrito en la palabra que los días se acortarán antes de la venida del Señor, que ya hemos hablado de eso. Y entonces yo le decía a mi tía, y lo comento a la iglesia, llamó la atención porque él mandó un video de una persona que es la persona más inteligente del mundo, ¿no? Con un coeficiente intelectual altísimo y demás, y él dijo que Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué fue lo que llamó la atención en ese video? Que una persona como él, que sobresale en un área, lo diga y lo mencione, ¿no? Porque si lo digo yo, pues a mí me van a tirar de loco, ¿no? Si lo decimos cualquiera de nosotros, nos tiran de loco. Lo importante y lo que trascendió es que siendo él la persona más inteligente del mundo, él esté diciendo que la venida de Cristo es inminente. Y así es, así lo creemos, así lo sentimos en la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Precisamente presentar a Cristo a la gente. Presentar a Cristo. Llevarles el Evangelio y decir lo que el Evangelio es en esencia, arrepentimiento. Sí. Es lo que yo le decía a mi tía, sí. Arrepiéntanse. Esa es la esencia del Evangelio. Los profetas hablaban a Israel y decían, arrepiéntanse. Juan el Bautista hablaba y decía, arrepiéntanse. Jesús vino y habló del arrepentimiento. Los discípulos fueron a compartir el Evangelio por todo el mundo y hablaban el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que presentar a la gente. Los tiempos son cortos y nosotros tenemos la obligación de presentar el Evangelio, hablarles de arrepentimiento, aunque no les guste, aunque a la gente no le guste, pero eso es el tema central del Evangelio, es arrepentimiento, no es otra cosa. Si nosotros les hablamos de otra cosa, estamos mintiendo o estamos queriendo suavizar la palabra. Y eso jamás hicieron los siervos de Dios, los profetas, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles hablaron de arrepentimiento y los ignoraron, les dijeron que estaban locos, a muchos los apedrearon, a muchos los mataron, pero no podemos suavizar el Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento. Entonces, como siempre, pedimos a Dios, como dice en Colosenses 1:9, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, porque la ve que es una iglesia que va creciendo, que va caminando en el conocimiento del Señor, le dice, nosotros nunca dejamos de orar, lo que nosotros siempre hacemos en esta iglesia, no dejamos de orar por todos y por cada uno de ustedes, mis hermanos, por todos, pidiéndole a Dios que les ayude a entender su voluntad divina, que les dé un pleno conocimiento de su voluntad, que tengan toda sabiduría, inteligencia, que el Espíritu Santo da, que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para poder entender su palabra. Y esa es nuestra oración el día de hoy ya, que el Señor le dé un entendimiento espiritual para que Cristo pueda ser revelado a su vida y usted le conozca plenamente. Amén. Eso es lo que queremos. Amén. Le pedimos a Dios el día de hoy. Así es, sea. Y vámonos directamente al tema, mi hermano. Te voy a pedir que me acompañes a Juan, capítulo 10, versículo 7. Si por ahí me ayudan a compartir a mi tía para que vea algunos textos. Sí. Juan 10:7. Juan, capítulo 10, versículo 7. Y dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo voy a leer nuevamente. Jesús les está diciendo a los fariseos, les dice, de cierto les digo,
Yo soy la puerta de las ovejas. Continuamos estudiando, mis hermanos, el día de hoy las metáforas que se encuentran en el Evangelio según Juan. 7 metáforas que Jesús utiliza para decir yo soy. Esta sería la tercera metáfora. Recuerden que vimos la primera metáfora que Jesús habla donde dice yo soy el pan de vida y que lo hicimos a propósito de la cena del Señor. Hablamos del maná, todo esto, ¿recuerdan la historia? La semana pasada nuestro hermano Rafa nos habla de la luz del mundo. Y el día de hoy vamos a ver la tercera metáfora, que es esta. Jesús dice, yo soy la puerta. Ahora Jesús comparándose con una puerta. Ya dijimos que una metáfora es el que yo me pueda comparar con algo. No porque Jesús sea la puerta, sino porque nos está dando un simbolismo de que es a través de Él, a través de esa puerta que es Jesús, como puedes entrar al Padre. Así es. Él les está haciendo esa comparación. Hay 7 metáforas en el Evangelio según Juan. En los Evangelios, son 7 metáforas que están en el Evangelio según Juan. Te voy a adelantar un poquito. La primera que ya vimos, el pan de vida. La segunda que nos compartió el hermano Rafa, la luz del mundo. La tercera que vamos a ver hoy, que es la de la puerta. Pero después de ahí sigue donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Después hay otra donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra donde dice que yo soy la vid verdadera. Y estos 7 metáforas, algunos teólogos las conocen o les llaman los atributos de Cristo, el yo soy. Y ya lo vimos en la enseñanza anterior, el yo soy es el nombre que Dios le da a Moisés cuando le dice, si me pregunta el pueblo quién me manda, tú les vas a decir que te manda el yo soy, el ser, el que siempre ha existido, hablando de la aceidad de Dios, del Dios eterno. El Dios eterno te envía, ¿no? Y esto lo vamos a hacer, vamos a estar hablando de estas metáforas, mi hermano, y esa es la idea, de seguir presentando a la iglesia y a la gente inconversa a Cristo. Créanme, mis hermanos, que es bien necesario que sigamos presentando a Cristo en la iglesia. Hay una urgencia de que sigamos conociendo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos acomodado, muchos nos hemos amoldado y estamos olvidando la esencia del Evangelio. ¿Sí? Esta enseñanza no es para los inconversos, esta enseñanza es primeramente para la gente de la iglesia, o sea, para nosotros, y posteriormente para la gente que está afuera y que no conoce, ¿no? Y con esto, bueno, seguimos basando nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza es cristocéntrica, ya lo vimos. Cristo es revelado en las Escrituras desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis 23. Habla de Cristo, 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 Cristo revelado a través de la palabra. Cada uno de los evangelistas, aquí Mateo, Marcos y Lucas, esas 3 versiones del Evangelio, nos presentan a Cristo de una forma muy especial. Por ejemplo, uno de ellos quería presentar a Cristo a los judíos, otro quería presentarlo a los gentiles, pero el Evangelio de Juan quiere presentarnos a Cristo como una persona divina, como dice en el principio era el Verbo, porque el Verbo estaba con Dios, porque el Verbo era Dios. Él nos quiere presentar a Cristo, nos habla de la deidad de Cristo. Pero algo bien curioso, mis hermanos, es que en el Evangelio de Juan es Cristo mismo el que se muestra como una persona divina. Cuando él habla y dice yo soy, es Cristo mismo el que se está describiendo. O sea, no lo tienen que describir, es él mismo el que se está describiendo a sí mismo. O sea, él mismo habla de quién es. Y recuerdas que yo te mencioné la semana pasada, hace 15 días, que el teólogo R.C. Sproul dice, la mejor forma de conocer a Jesús es escuchando lo que él dice de sí mismo. O sea, la mejor forma de conocer a Jesús es que cuando yo estudio su palabra y cuando él dice, yo soy el pan de vida, mucha atención con eso. Cuando él dice, yo soy la luz, mucha atención con eso. Cuando él dice, yo soy la puerta, hay que meternos ahí porque ahí hay una verdad que él quiere transmitirnos, ¿no? Entonces, regreso ahí a Juan 17. Volvió Jesús a decirles,
de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él está hablando y él está diciendo, yo soy la puerta. ¿Qué es una puerta? Tenemos que empezar por definir qué es una puerta, ¿no? Acuérdate que a mí me gusta explicarlo con bolitas y palitos, ¿no? Con manzanas y con peras para que todo el mundo lo pueda entender, ¿sale? Una puerta es una abertura para entrar o salir. Tú puedes tener una casa, pero si no tienes una puerta, no puedes entrar y no puedes salir. Necesitas una puerta para entrar a una casa, una tienda, un cuarto, lo que sea. La puerta, al igual que un muro, establece un límite entre lo que está afuera y lo que está dentro. Tú cuando atraviesas la puerta hay algo, cuando entras hay otra cosa. Estableces un límite en tu casa, tu puerta señala que adentro es tu casa, la puerta afuera es el área común o hacia la calle o hacia donde, ¿no? Un límite entre lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces la puerta sirve para permitir o para restringir el acceso. En muchas culturas, y en especial en el tiempo bíblico, las puertas de la ciudad eran los lugares idóneos para comercializar o para predicar la palabra. Jeremías, cuando anduvo predicando, él se iba a la puerta de la ciudad a predicar el arrepentimiento. Les decía, arrepiéntanse en el nombre del Señor. Como profeta les hablaba para que se arrepintieran. Las puertas también eran un lugar donde se podía escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, la primera puerta que yo veo en el libro de Génesis es la puerta del arca de Noé. ¿Tú te acuerdas? El arca en sí es figura, sombra y figura de Cristo. Pero ¿te acuerdas que en esa arca había una puerta? Una puerta que Dios cerró, que Dios mismo cerró cuando llegó el tiempo en el que se acabó el llamado al arrepentimiento. Es un arca, pero hay una puerta, y la puerta la simboliza Cristo, ¿saben? Dios mismo la cerró antes de descargar su ira hacia la humanidad. La puerta del tabernáculo, comentaba yo con el hermano Gustavo el domingo pasado estando en su casa, no sé si ustedes observaron, él tiene un cuadro con la descripción del tabernáculo, ya me estuvo explicando ahí algunas cosas. La puerta, el tabernáculo de reunión que construyó Moisés, que Dios le indica a Moisés cómo construirlo, tenía una puerta que señalaba al oriente. La puerta simbolizando a Cristo. Todo en el tabernáculo es sombra y figura de Cristo, sí. Pero ya empezando desde la puerta, ya vemos ahí a Cristo, ¿no? Las puertas son símbolo de seguridad, protección y fortaleza. Una puerta es entrada y una puerta es salida. Ejemplos muy claros de la importancia y el simbolismo de la puerta los podemos ver en las puertas de la ciudad de Jerusalén. Eran muchas, muy diversas, porque son de diferentes épocas, desde que las que construye Salomón hasta las puertas que reconstruye Nehemías, y después recordemos que ya tenemos otro templo en el tiempo de Jesús. O sea, hubo muchas, cambiaron de ubicación, etcétera, etcétera. Yo encontré en 2 diccionarios bíblicos que yo busqué, encontré más de 30 nombres de puertas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. El libro de Crónicas, donde ya Salomón establece su reino, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, de la historia de Esdras, Nehemías, que van a reconstruir la ciudad, habla de muchas puertas. Nehemías 1.3 nos narra la siguiente historia. Voy a tratar de resumirla rapidísimo. Nehemías era el copero del rey, y dice que Nehemías le pregunta a una persona que venía de Jerusalén, y le pregunta que cómo estaba la ciudad de sus padres, y la persona le dice: destruida totalmente, sus muros y sus puertas quemadas por fuego, sus puertas quemadas por fuego. Él pues se pone triste cuando le está sirviendo una copa de vino al rey, y el rey se da cuenta que él está triste. Le pregunta que qué le pasa, y él le dice: es que la ciudad de mis padres está destruida. Él en ese momento ve la oportunidad de pedirle al rey que le permita ir a la ciudad de Jerusalén a reconstruir los muros y las puertas. Haya gracia delante de Dios, va y comienza un trabajo de reconstrucción ahí
en Jerusalén. Las puertas también, mis hermanos, eran símbolo de negocios. En Ruth 4:1 vemos a Boaz en la puerta de la ciudad esperando a la persona que habría de redimir a Noemí y a Ruth. Le dice: mira, aquí está Noemí, aquí está Ruth, a ti te corresponde redimirlas. Redimir que era que las tomara por mujeres y las pasara a tomar la posesión del que era su hermano. Él dice: no, yo no quiero nada con ellas. Y entonces en este caso Boaz redime a Noemí y a Ruth la hace su esposa. A la puerta de la ciudad le da un zapato como señal de que van a sellar el pacto, y en la puerta de la ciudad se hacían los tratos. Ruth, bisabuela de Cristo, simbolismo importante, a la puerta de la ciudad. Entonces vemos cómo en la puerta de las ciudades se tomaban acuerdos, se hacían tratos comerciales, había decisiones políticas. Las puertas eran muy importantes. Génesis 19:1 vemos un ejemplo. Cuando llegaron dos ángeles, esta historia ya te la sabes, mi hermano. Cuando llegan dos ángeles a Sodoma, ¿quién estaba a la puerta de la ciudad? Lot, sobrino de Abraham, estaba a la puerta de la ciudad porque él ahí estaba quizás haciendo negocios, quizás era ya parte del comité ahí de la ciudad, estaba a la puerta de la ciudad. En Jerusalén se habla de 12 puertas, voy a mencionar solamente algunas. La puerta de las ovejas, por ejemplo, dice que por ahí cada año traían muchas ovejas, miles de ovejas para el sacrificio, para la Pascua. En la época de Nehemías pues cesó el sacrificio porque recuerden que el pueblo había sido llevado a cautiverio, y es hasta después que se restaura el sacrificio. Como dato curioso, esta puerta estaba cerca de un lugar que se llamaba Betesda, un estanque de Betesda donde Jesús sana a un paralítico. La puerta del pescado, que simboliza el evangelio. La puerta del muladar, que era un sitio donde la gente de Jerusalén ahí desechaba su basura, los desperdicios, el estiércol, hacia un valle que se llamaba Valle de Hinnom. La puerta de la fuente, la puerta de los caballos, la puerta de la cárcel por donde entraban y salían los presos. Todas estas puertas, mis hermanos, en sus diferentes momentos, sus diferentes épocas, tenían un simbolismo que llevaban todas hacia el templo de Jerusalén. Y ahora la puerta que yo te voy a presentar, la puerta de la cual yo te voy a hablar, que es Jesús, no nos lleva al templo. Esa puerta nos lleva directamente a la presencia del Padre. ¿Sale? Amén. Hay una puerta más, mi hermano, que me viene a la mente, que yo busqué. Mateo 19:24, no lo busques porque ya te lo sabes. Jesús usó la frase, el ojo de una aguja, ¿te acuerdas? Y dice que es una puerta más pequeña que otra, que se cerraba, que la puerta grande se cerraba en la noche y que ya no podían entrar animales de carga y demás. Era ya una puerta pequeña por donde solamente podían entrar personas. Pero ¿qué crees que encontré, mi hermano? Que esa puerta no existe en Jerusalén, que es un invento que lo único que quisieron hacer al mencionar esa puerta es hacer que las palabras de Jesús sean más aceptables, o como que le quisieron acomodar. Dicha puerta no existe. Dicha puerta no existe. ¿Te acuerdas que incluso el hermano Rafa nos ha dicho que Dios no necesita que le ayuden para poder acomodar lo que él dice, ¿no? Matthew Henry en su comentario dice que un camello, ¿te acuerdas que dice, no? Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo, y por eso describen esa puerta. Pero Matthew Henry nos da otra posible figura que pudiéramos aplicar. Dice que un camello puede referirse a una soga gruesa hecha de muchas trenzas, como las que utilizan para los barcos. No sé si las has visto, son unos lazos grandes. Y sí nos habla de que en ese entonces había agujas de bronce, de marfil o de hueso. Obviamente no tenían la tecnología como para hacer las agujas pequeñísimas que nosotros tenemos, pero habla de que a lo mejor esa soga tan gruesa no podría entrar por el ojo de una aguja. Y quizás si se destrenzara,
podría quedar un hilo que a lo mejor pudiera pasar por ahí. Pero ¿qué crees? Que el mismo Matthew Henry dice que no, que tampoco esa... Él solamente da esa idea, pero no la acepta. Y yo en lo personal, ya revisando esas dos ideas, yo creo que más bien sí fue literal lo que dijo Jesús. El camello era el animal más grande que existía en ese momento en la ciudad, y Jesús hizo la comparación con una aguja. Es imposible que este animal tan grande pueda entrar por el ojo de un alfiler. O sea, hablando de la dificultad que había de que una persona que tuviera dinero, que amara más al dinero, pudiera pasar hacia el reino de Dios, ¿no? O sea, a veces tratan de acomodar algunas ideas, pero ya revisando es donde va uno descubriendo que a veces hay cosas que aprendemos mal, ¿no? Y que queremos justificar. Había en el tiempo bíblico, mi hermano, sigo hablándote de la puerta porque necesitamos entender lo que simboliza la puerta en la Biblia. ¿Por qué Jesús se describe como la puerta? Había personas que eran excluidas de las puertas, como los leprosos que debían de permanecer fuera de Israel. Lázaro, el hombre pobre de la historia que contó Jesús, ¿te acuerdas? Dice la historia que Lázaro estaba echado a la puerta, afuera de la casa del hombre rico, Lucas 16:20. Y en el libro de los Hechos nos habla de un paralítico que estaba sentado afuera de la puerta del templo, el cual se llamaba La Hermosa. O sea, esos eran personas excluidas, ellos eran marginados. No se consideraban parte de la comunidad ni de la familia. Los leprosos sabemos que ellos no podían entrar a la ciudad. En el tiempo de Moisés, tenían que estar lejos del campamento, ¿no? No podían entrar al campamento. Ahora, en la Biblia se hacen diversas alusiones al término puerta con sentido figurado o simbólico. Por ejemplo, Jacob tuvo un sueño. Él iba camino a Aram, le gana la noche, hace una cama, pone unas piedras como cabecera, y él tiene un sueño donde ve una escalera grande que toca el cielo, y que de esa escalera bajan ángeles y suben. Y él le denomina casa de Dios y puerta del cielo. O sea, vuelve a utilizar la palabra casa de Dios y puerta del cielo. A eso le llamó, o se traduce, Betel. Entonces seguimos viendo acerca de la puerta. Eso tú lo puedes encontrar en Génesis 28:17. También hay una manera simbólica en la que Job y un salmista describen el paso del hombre de la vida a la muerte. En Job 38:17 y en el Salmo 107:18 hablan de las puertas de la muerte, o sea, del paso del hombre de la vida a la muerte. Lo describe como que hay una puerta hacia ese lugar. Seguimos viendo la importancia, mis hermanos. Jesús mismo, de manera simbólica, hizo una comparación con la iglesia. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de la iglesia, el reino del infierno y de la muerte no tienen poder sobre la iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, en resumen, la puerta marca un límite de manera real o de manera figurada, e impiden el paso del exterior hacia el interior, o del interior hacia el exterior. Y estas puertas pueden ser, en esa época eran madera o metal, ¿sí? Hasta aquí la cuestión de las puertas. Creo que nos queda un poco más claro la importancia de la puerta y lo que dice Jesús. Se describe a sí mismo como una puerta. Bien, nosotros vamos a leer ahorita del versículo 1 al versículo 10. Ahorita solamente leímos un versículo. Por lo siguiente, mi hermano, fíjate que en esta metáfora Jesús se describe sí como la puerta del redil. Pero para poder entender la cuestión de la puerta del redil, yo tengo que hablar un poquito de la metáfora que de alguna manera Jesús está ahí entrelazando, que es la del buen pastor. El tema del buen pastor le toca a mi hermano Juan la siguiente semana. Pero como aquí Jesús hace
encima el tema de una manera muy magistral. El Señor combina esas dos metáforas. Voy a tener que invadir un poquito, dar un poquito de algunos datos para que podamos entender por qué Jesús se describe como la puerta. ¿La puerta de qué? Ténganme un poquito de paciencia y lo vamos a ver, mis hermanos. En el Antiguo Testamento también, de manera metafórica, Dios se describe como pastor. ¿Estás de acuerdo? Dios se describe como pastor que cuida a su rebaño. ¿Quién era su rebaño? El pueblo de Israel. Y al describirse Dios como un pastor nos habla del cuidado que Dios tiene. Así como los pastores cuidan a sus ovejas, así Dios cuida de nosotros. Nosotros somos su rebaño. Voy a mencionar algunos textos. El Salmo 23, el más conocido, dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 79, 13 dice: y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado. Aquí el salmista está diciendo que nosotros somos como ovejas de su prado. El Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. O sea, tú que llevas a tu pueblo como si fueran ovejas. Y el Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. O sea, tanto Dios nos ve como ovejas, y también el salmista está describiendo que su pueblo es como ovejas delante de Dios. En la historia del pueblo de Israel, mi hermano, que se nos narra en el Antiguo Testamento, hubieron pastores muy conocidos. ¿Alguien me puede decir el nombre del primer pastor de Israel? Un poquito más para atrás. Abraham era pastor. Por lógica, Isaac fue pastor. Jacob y Esaú fueron pastores, ¿sí? Jacob trabajó 14 años cuidando las ovejas de su suegro para poder casarse con Raquel, ¿no? Primero trabajó 7 por Lea, le dieron gato por liebre, y después tuvo que trabajar otros 7 cuidando ovejas para poderse casar con Raquel. Y ahora sí, después de eso viene Moisés. Moisés no era pastor, pero también se fue a vivir a un lugar y cuidaba los rebaños de su suegro, y tuvo que trabajar un tiempo para poder casarse con su mujer Séfora. Él no era pastor, él era un príncipe de Egipto, pero el trabajo de pastor, ¿quién creen que se lo dio? Pues el Señor, ¿no? Lo estaba preparando, lo tuvo ahí un tiempo preparándose para que él después fuera pastorear el pueblo de Israel, ¿no? Y el pastor más famoso de la historia bíblica, que no es Benito Juárez. Benito Juárez también dicen que era pastor, pero no, ese no es del tiempo del Antiguo Testamento. David. ¿Dónde estaba David cuando fue el profeta a ungir al rey? Él no estaba, él estaba cuidando las ovejas, ¿no? Entonces vemos la importancia del pastoreo. ¿Qué características debían tener estos pastores? Tenían que ser vigilantes, tenían que ser valientes y tener mucha paciencia con sus ovejas. Esto era necesario para poder ser pastor. El pastoreo, mis hermanos, en el pueblo de Israel, por cuestiones geográficas, era una actividad muy importante. Jerusalén, Israel, está en una planicie central que no era buena para los cultivos, entonces se volvió un lugar en donde pastaban las ovejas. Era un suelo escabroso, pedregoso, el pasto era escaso. La vida de un pastor, mi hermano, era muy difícil. Obviamente es a la intemperie. Cuando hace calor, calor. Cuando hacía frío, frío. Cuando era lluvia, lluvia. Había poco pasto en el área, tenían que llevarlos a lugares lejos. Las ovejas tienden mucho a desviarse, mi hermanos, es su naturaleza. Estoy haciendo un símil ahorita ya entre la iglesia, el pueblo de Dios, y el pastor que tiene como tal su trabajo. El pastoreo no es nada difícil.
aquí habemos 3 personas que estamos compartiendo una responsabilidad, pero no es nada difícil, aunque sean poquitas ovejas, aunque sean muchas, las ovejas por naturaleza tienden a descarriarse. Agarran y se van como burros sin mecate, se van, y el pastor tiene que ir a buscarlas. Sí. No hay muros de protección, los montes están rodeados de precipicios, las ovejas se pueden caer, se pueden perder, había muchos depredadores. Lobos, ¿te acuerdas que David dice que él luchaba contra el oso y el león para quitarle a las ovejas que se robaban? Dice, yo me tenía que, ahora sí que aventarme un round contra ellos, había muchos depredadores. Y los ladrones, los salteadores, venían y se llevaban a las ovejas por la lana, por la carne que representaba. El mismo Jacob en Génesis 31:40, no lo busques, mi hermano, dice lo siguiente: de día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño huían de mis ojos. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. O sea, aquí el mismo Jacob describiendo la fuerte actividad de ellos como pastores. Y lo que mencioné hace rato, 1 Samuel 17:34, que dice, y mientras cuidaba de las ovejas de su padre, el joven David dice que sin ayuda él hacía frente al león y al oso y las arrebataba de entre sus colmillos al cordero que se había robado. David era valiente, ¿no? Muy, muy valiente. Y ahora sí, mi hermano, ya te expliqué un poquito del por qué el pueblo de Israel era un pueblo de ovejas. Entonces ya vamos entendiendo que cuando Jesús les habla de que Él es el buen pastor y de que Él es la puerta, lo hace porque ellos ya entendían, y era una figura muy conocida en el pueblo de Israel. Les hablaba y se comparaba con cosas comunes de lo que ellos vivían, para que ellos lo pudieran entender. Acompáñame ahí mismo, Juan 10, estábamos en Juan 10:7, ahorita vamos a ir a Juan 10:1 y vámonos metiendo más todavía al tema. Juan 10:1, ahí vamos a andar de Juan 10:1 al 10, del 1 al 10, por ahí vamos a estar para que le pongas el separador. Dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo 6, esta alegoría, o sea, esta comparación, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. O sea, Jesús ya les estaba hablando de una puerta, les está hablando ahí ya de una puerta, les está hablando de unas ovejas, les está hablando de un ladrón, de un salteador. Es decir, Jesús está utilizando muchas metáforas, mis hermanos. No solamente las dos que yo te dije, ya está utilizando la de las ovejas, ya está utilizando la del ladrón, la del salteador. Y en el versículo 3, otra metáfora que está utilizando es la del portero. Este es un pasaje muy específico, en donde le llama en el versículo 6 alegoría. ¿Qué es una alegoría? Un pasaje donde se utilizan muchas metáforas, ¿sí? Él utiliza muchas comparaciones específicamente en este pasaje de yo soy la puerta, ¿sí? Entonces ya vimos el pueblo de Israel por qué se dedicó a pastorear, por qué se dedicaron a pastorear. Hay un historiador que dice lo siguiente, mi hermano. Él dice que por las noches en las aldeas se podía ver a los pastores regresando de una jornada de trabajo, después de un largo día,
golpeados por el clima, cansados los pastores de esa larga jornada, llegaban a las aldeas y metían a las ovejas al redil. Por ahí te mandé una foto de un redil en el grupo, te mandé dos rediles. ¿Qué es un redil? Para que me entiendas. El redil es una especie de corral donde las ovejas eran traídas en la noche para que las ovejas estuvieran ahí seguras. En el día andaban pastando y en la noche eran guardadas en el redil. Este redil podía tener muros de piedra o podían estar construidos como una empalizada, o sea, pura madera. O eran muros de piedra o eran de madera. Pero tenía una peculiaridad, y es ahí donde ya vamos entrando al tema, que no tenían puerta. Los rediles no tenían una puerta. Entonces tú dices, ¿para qué me sirve un redil si no hay puerta? Ahí las ovejas se van a salir, van a entrar, van a hacer lo que quieran. Pero resulta que no tenían puerta porque era el mismo pastor el que tendía su cama en la entrada y ahí se acostaba a descansar y ahí se mantenía vigilante. O sea, el mismo pastor, a través de su cuerpo, hagas de cuenta que esta es la entrada del redil, aquí yo me acuesto y aquí no pasa nadie, ni sale nadie sin que yo me dé cuenta. Esa era la característica del redil. El pastor era la puerta. ¿Ya vas viendo por dónde vamos, mi hermano? Jesús, como pastor, Él es la puerta de ese redil. ¿Sí? Simbólicamente hablando, metafóricamente hablando. Los rediles, mi hermano, estaban a un costado de las aldeas. En ese redil se metían las ovejas de varios pastores, no era solamente, no es que cada quien tuviera su redil, había un redil, como por decirlo, para la comunidad. Ahí se metían las ovejas de varios pastores. El pastor, cuando metía sus ovejas al redil, y aquí ya estamos haciendo comparación de lo que Jesús hace con cada uno de nosotros, de lo que Jesús hace con la iglesia. Cuando el pastor iba ya a introducir sus ovejas al redil, él con su vara retenía a una por una, las iba pasando y las iba revisando. Les revisaba desde la nariz hasta la parte de atrás, parte por parte, que no estuvieran dañados, que no estuvieran golpeados, porque si no después eso le podía ocasionar un problema. Y por eso el pastor conocía muy bien a sus ovejas, porque él las revisaba de cabeza a pies, a una por una la revisaba. No eran tantas, no tenía 100, 200 ovejas, estamos hablando de manadas pequeñas, ¿no? Él las revisaba. Eran trabajos a veces sucios, porque cuenta el historiador que las ovejas producen mucha lanolina, que es como una especie de sebo que muchas veces les llega a tapar la parte por donde las ovejas hacen del baño, se tapan y se pueden morir. Entonces tenía que quitar. O sea, eran trabajos duros, sucios, a veces no había toda la higiene. O sea, ese es el trabajo del pastor, revisar a cada oveja una por una, de la cabeza a los pies, y quitar cualquier cosa que pueda provocar la muerte o cosas mayores dentro del redil, ¿no? Entonces, una por una dejaba caer su vara, la revisaba, estás bien, vas para adentro, estás bien, vas la que sigue, ¿no? Las aldeas tenían muchos pastores y los pastores no eran ricos, tenían solamente algunas ovejas, pero ellos conocían a cada una de sus ovejas, incluso muchos hasta les ponían nombre, ¿no? Así como nosotros tenemos mascota y le ponemos nombre, así ellos. Ellos contrataban a un portero en la noche, era mano contratada, no era un pastor para que cuidara la puerta. Pero ¿qué sucedía? Ya después de que pasaba la noche, el pastor regresaba nuevamente por sus ovejas y las comenzaba a llamar a cada una. Recuerda que en el redil metían varios pastores sus ovejas. Entonces él comenzaba a llamar a sus ovejas. No sé, vamos a ponerle nombre de personas. Alicia, la oveja reconocía la voz de su pastor y Alicia salía, ¿no?
Olivia. Y ahí viene Olivia. Juan, ¿sí me explico, mi hermano? Ujú. A cada una de sus ovejas conoce por su nombre. Dice que el Señor se sabe el nombre, porque Él las creó, el nombre de cada una de las estrellas. Las llama por su nombre. Ujú. Y Él se sabe el nombre de cada uno de nosotros. Él se lo sabe. A veces pensamos que estamos solos, que Dios no nos hace caso, que Dios no nos toma en cuenta. Pero si Él te creó y Él sabe el nombre, y Él te está revisando siempre, cada día, de la cabeza a los pies, te está analizando, te está escaneando todas tus necesidades, todo lo que tú tienes. Y cuando tú estás en el redil, y Él te llama por tu nombre, tú reconoces que es la voz de tu pastor. Jesús es mi pastor. Y tú reconoces la voz de tu pastor. Tú le sigues porque tú lo conoces a Él. Porque sabes que Él te cuida, porque sabes que Él te va a alimentar, porque sabes que Él te ama. ¿Sí? Él conoce el nombre de cada uno. Obviamente, Él sacaba las ovejas que eran solamente de Él, las sacaba del redil, y ahí va el pastor delante de ellas, abriendo el camino, quitando peligros, guiándolos hacia el lugar donde hay pastos y agua. El pastor no tiene que ir atrás de ellas arreándolas. El pastor va delante de ellas y les va hablando, y ellas, las ovejas, van siguiendo a su pastor. Ya ves el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor no es andar arreando a las ovejas, hablando de la iglesia. No es andar con la vara y órale, camínenle, hermano. Y órale. Ay, esta es tú, ¿no? Y hasta le pone el mouse. El pastor va adelante, expone la palabra, habla la palabra de Dios, y las ovejas siguen. Somos, metafóricamente hablando, somos pastores, no somos arrieros. No somos arrieros, mis hermanos, ¿sí? No esperes que el pastor vaya a tu casa y te, órale, con el látigo, y órale, vámonos. Ya mi hermano Juan nos hablará más cosas acerca del pastor, ¿no? De cuando deja las 99 y va por fin. Esto es muy extenso, ¿no? Entonces ellas le siguen, mi hermano. Ellas le siguen. Y algo que me llamó aquí la atención, mi hermano, capítulo 10, versículo 1, dice que de cierto les digo. Esta es una frase, mi hermano, de cierto, digo, es el equivalente al amén que nosotros usamos en la iglesia, mi hermano, en donde Jesús lo utiliza específicamente aquí en el Evangelio de Juan. Jesús lo utiliza 22 veces de cierto. En el Evangelio según Mateo, Marcos y Lucas, Él habla y dice de cierto. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, decían de cierto, en nombre de Jehová hablaban. Pero aquí Jesús es el que está diciendo de cierto. O sea, esto que te estoy diciendo es verdad, es certero. Y es algo que se cumple, y dando a entender, mi hermano, les está tratando de llamar la atención de sus oyentes al decirle de cierto, pon mucha atención porque en este momento te voy a decir algo que tú no conoces y que es de trascendencia para ti. Ponme mucha atención, de cierto te digo, como lo dice en el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, ponme mucha atención lo que te voy a decir. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Quiere llamar tu atención, y Él está aseverando que Él es la puerta, la única puerta. Amén. Eso es lo que quiere decir de cierto. Entonces, dice ahí en el versículo 1, 10:1, mi hermano. El pastor entra por la puerta. El privilegio que tiene el pastor, mi hermano, el que cuida las ovejas en un rebaño, es que él tiene el privilegio y la autoridad de poder entrar. Y acuérdate que yo te dije que hay alguien que está cuidando la entrada, un guardia, un velador, y ese guardia conoce al pastor y le permite la entrada solamente a él. Si llega un extraño, no lo va a dejar entrar. ¿Y quién crees que es el guardia de la puerta? Nuestro Padre Celestial.
Nuestro Padre Celestial es el guardia de la puerta, el que cuida de esas ovejas y que solamente le permite el paso al verdadero pastor. ¿Y quién es el verdadero pastor? Jesús. ¿Ya viste por qué tuve que entrelazar tanto la historia del buen pastor como la de la puerta, no? Solamente a Él le permite porque Jesús es el verdadero pastor. ¿Y por qué decimos que Jesús es el verdadero pastor? Lo mencioné yo la ocasión anterior, porque Él ha cumplido todas las profecías mesiánicas. Él ha demostrado por palabra y obra que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo testificó de Él en su bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sus discípulos dieron testimonio de Él a través del Evangelio. El mismo Juan Bautista habló de Él, incluso por las voces de los demonios que le decían: nosotros sabemos que tú eres el Santo. Por si la gente no creyera, los mismos demonios se sujetaban a Él y decían: nosotros te conocemos, tú eres el Santo, cosa que los fariseos no decían. Dice: ¿tú quién eres? Tú eres hijo de fulano de tal, es más, hasta eres hijo de fornicación, así le decían. Pero los mismos demonios reconocían su deidad. Él es el pastor legítimo, enviado del Padre para ser pastor. Él es el pastor legítimo. Y dice que Él guía a los elegidos del rebaño del judaísmo. Déjame mencionar esto nada más, mi hermano. Aquí Jesús les está hablando en esta parábola bueno, no es una parábola porque en Juan no hay parábolas, ahí está mal, es una metáfora. Si tú me acompañas a versículo 15, versículo 16, aquí les está, en este texto, les está hablando a los judíos, les está diciendo que Él es la puerta para que entren las ovejas del pueblo de Israel. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que dice ahí: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil al que él estaba llamando en ese momento, que era el pueblo judío. Dice: también tengo otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Nosotros, somos nosotros. Aquellas también, a aquellas ovejas, o sea, nosotros también las debo de traer, y ellas oirán mi voz. Y habrá un rebaño entre el pueblo de Israel y los gentiles, y va a haber un pastor. ¿Sí? Esta enseñanza estaba dirigida a los judíos, pero dice: hay otras ovejas que no están aquí ahorita en este momento, pero que cuando yo les llame, ellas van a escuchar mi voz, y entonces vamos a hacer un solo rebaño, y va a haber solamente un pastor. ¿Sí? El portero le abre porque él tiene la autoridad y el derecho para entrar. Y luego dice en el versículo 3 que él llama a sus ovejas, y las llama y ellas escuchan su voz. Cuando el Señor nos llamó, mi hermano, cuando escuchamos la voz del Señor, Él nos llamó. Yo recuerdo, por ejemplo, me alejé un tiempo del Evangelio, pero nuevamente el Señor me fue llamando, me fue atrayendo a Él, y ahí es donde yo entiendo que yo escuché su voz, porque reconocí su voz, reconocí la voz de mi pastor, y volví a redil. Por ejemplo, en el caso de los hermanos en Judo, ellos también se alejaron un tiempo, ¿no? Por la cuestión de la pandemia y demás, y no se congregaban. Pero cuando comenzaron a congregarse, por invitación del hermano Rafa, que los llamó, y ellos inmediatamente respondieron al llamado, porque reconocen la voz de su pastor. ¿Cuándo es cuando no reconocemos la voz del pastor? Pues cuando escuchamos una voz rara, una doctrina rara, enseñanzas raras, dices: es que esto no es de Dios. Esto no es del Señor. Entonces no es la voz de tu buen pastor el que estás escuchando, y tú mismo pues ya la rechazas, tú mismo ya la haces a un lado. Difícilmente el enemigo puede romper ese vínculo que ya existe entre la oveja y su pastor. ¿Por qué existe este vínculo? Porque todo el día está con ella, todo el día todo el día te está alimentando, todo el día te está dando su palabra, te está cuidando, y tú reconoces
la voz del pastor. Aquí es a la oveja que no reconoce su voz, aquella que no está seguro, que tiene duda, que no quiere caminar. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la forma de reconocer la voz del pastor? Pues si tú estás escuchando la voz de tu pastor aquí hablándote a través de la palabra, vas a reconocer la voz de tu pastor cuando te llame a entrar o a salir del redil. ¿Sí me explico, mi hermano? Las examinaba a cada una, conocía sus marcas de atrás hacia adelante, es decir, el Señor te conoce de pies a cabeza, mi hermano, sabe todo hasta lo más profundo de tus pensamientos, los anhelos de tu corazón, Él las conoce. Dice que Él conoce a cada una de las estrellas, a cada una de las estrellas llama por su nombre. Y sabes también por qué te conoce y por qué puedes tener la certeza, mi hermano, de que te llama, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, amén. Ahí está tu nombre, ahí aparece tu nombre. Si no estás en esa lista, mi hermano, hay que checar que tu nombre aparezca, ¿no? A lo mejor tu curva está mal, lo apuntaron mal o algo así, pero no creo, ¿eh? Te pusieron un homónimo ahí. Hay dos con el mismo curve, pero no, si no estás ahí, no. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que decir, mi hermano? ¿Por qué Jesús tiene que decir, yo soy la puerta? ¿Por qué Jesús tiene que decir, yo soy el pastor? Ahora sí, en esto que me acompañes, Ezequiel 34. ¿Por qué Jesús tiene que venir a decir, yo soy la puerta, yo soy el pastor? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34 del 1 al 12. Vamos a leer todo el texto así rápido. Vino a mí palabra de Jehová, el profeta Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, a los pastores de Israel. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Los gobernantes, los sacerdotes, las personas que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel. Ellos eran los pastores de Israel, las personas encargadas de guiar a su pueblo. Les dice: profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. O sea, Dios te ha puesto a ti como pastor a apacientar a las ovejas, no a que tú te apacientes a ti mismo. No, dice, no apacientan los pastores a su rebaño. O sea, no es su trabajo apacientarlos, no que te apacientes a sí mismo. Versículo 3: se comen la grosura y se visten de la lana, o sea, sacas provecho de ellos. La engordada degolláis para comerla, mas no apacientas a las ovejas, o sea, no estás haciendo tu trabajo. No fortaleciste a la débil, al hermano necesitado, nunca lo buscaste, nunca lo apoyaste. Al hermano que estaba herido, dice, no curasteis a la oveja enferma. Nunca le preguntaste al hermano qué te pasa, qué te duele, en qué te puedo ayudar. No vendaste a la que estaba fracturada. No volviste a redil a la descarriada. Los hermanos entraban y salían de la iglesia y a ti nunca te interesó, nunca te preocupó lo que le pasara en sus vidas. Nunca fuiste a buscar a la oveja descarriada. No buscaste a la que se perdió, a la que se desvió un poco y ahí la dejaste porque dijiste, esta es bien necia. ¿Y para qué la quiero aquí? Que mejor se vaya. Ese tu trabajo como pastor era ir a buscarla y darle el auxilio. Sino que se ha enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Las ovejas no son para que nos enseñoreemos de ella. Y dice en versículo 5, y ellas andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase. Tantos fariseos, tantos sacerdotes en Israel y no había quien buscara al necesitado. No preguntaban por ellas. Versículo 7, por tanto, pastores, escuchen la palabra de Jehová.
¿Por qué Jesús tuvo que venir a decir yo soy la puerta, yo soy el pastor? Porque los pastores de Israel, los príncipes, los sacerdotes no cumplieron su trabajo. Versículo 11, así dicho Jehová el Señor, he aquí, él ve que no están cumpliendo con su trabajo y él dice, yo mismo, o sea, yo mismo, el Dios Altísimo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. A través de Jesús. El Padre y el Hijo del Espíritu Santo son una sola persona. Dice, yo mismo voy a tener que tomar la posición de pastor e ir a buscar a mis ovejas. Él mismo. Por eso Jesús, bueno, digamos que este es el cumplimiento de esta profecía, es Jesús buscando a su pueblo. Dice su palabra que él vio a las multitudes y que tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Yo mismo voy a tener que venir a buscar a mis ovejas, a buscar a la descarriada, a buscar a la que está lastimada, a la que está herida, a la que se ha desviado, a la que necesita, a la enferma, y dejo a las 99 para ir a buscar a una. Yo mismo tendré que ir. Los príncipes, los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. ¿Quién iba a ser ese pastor? Solamente para confirmar esta profecía cumplida, dice, el Mesías será el pastor descendiente de David. Versículo 23, y levantaré sobre ellas un pastor, hablando, refiriéndose a Jesús, él sí las apacentará. Ese pastor será mi siervo David, él apacentará y será por pastor. Recordemos, Jesús es descendiente de David. Ahí está la profecía cumplida, ¿no? Jesús, Dios mismo tuvo que venir a tomar su lugar como buen pastor. Y me regreso ahí, mi hermano, a Juan, y dice el versículo 6, esta alegoría, o sea, esta serie de metáforas habló Jesús, pero ellos no entendieron. No entendieron, los fariseos no entendieron que estaba hablando de ellos. No entendían qué es lo que él les quería decir. Les estaba haciendo una metáfora de lo que ellos no estaban haciendo. Y ellos no entendían porque estaban ciegos, el diablo los tenía engañados a través de su religiosidad, estaban engañados. Pero a mí me llama la atención que ellos no entendían, ellos se consideraban maestros, guardianes de la ley, los maestros, los que tenían que enseñar la palabra al pueblo. Y a mí me llama la atención cómo David, cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, como él, no sé, como 700 años antes, él ya veía la profecía y tenía la visión de que Dios era su pastor y de que él lo pastoreaba y de que él lo cuidaba. Y como los fariseos, teniendo al Hijo de Dios enfrente, no podían entender lo que él les estaba diciendo. ¿Te fijas lo que es estar ciego y en las tinieblas? El que la luz que está delante de ti no te pueda resplandecer en tu espíritu. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ellos no podían reconocer su ceguera espiritual, mi hermano. David lo pudo ver, ellos no entendían lo que decía. Díganme ustedes, mi hermano, si no estaban ciegos, si no estaban sordos. Y después de esto, mis hermanos, Jesús en el versículo 7, ya vamos avanzando. En el versículo 7, ahora sí, vuelve a hacer la metáfora y les vuelve a decir otra vez, pongan atención, porque esto que les voy a decir es clave. Es sí o sí, así sea, así es, les dice en el versículo 11, yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas que les acabo de mencionar hace rato en el redil, les estaba hablando del versículo 1, que está arriba, les dice, yo soy esa puerta, la puerta por donde entran las ovejas. Todos los que antes vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ya lo dijimos, este tema
era muy conocido para el pueblo de Israel. Él está diciendo, yo soy la puerta. Y ahora sí, como ya les habló bien directo Jesús, entonces ahora sí los fariseos se esponjaron. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran los pastores, que ellos creían que eran la puerta del redil, ellos creían que eran los guardianes de la palabra, pero no lo estaban cumpliendo. No estaban cumpliendo la función para la cual Dios les había hablado. De hecho, mi hermano, el ser fariseo no era malo, ¿no? El ser fariseo era un oficio, pues, bueno, porque pues ibas a estudiar la palabra, ibas a tener a tu cargo al pueblo para instruir, para enseñar, pero cuando nosotros leemos el Evangelio, pues ya, así como nos presentan a los fariseos, que imponían cargas a otras personas que ni ellos mismos podían hacer, que salteaban a la viuda, ya más bien el ser fariseo se convirtió en algo que era malo, pero en sí el llamado que ellos tenían a ser maestros de la ley era un llamado por parte de Dios, pero no estaban cumpliendo el llamado que ellos tenían, ¿no? Ellos dijeron, bueno, ¿cómo vas a ser tú el pastor? ¿Cómo vas a ser tú la puerta? Si nosotros somos los llamados de Dios, nosotros somos los ungidos de Dios, nosotros somos los que tenemos el conocimiento de la palabra, la estudiamos diario. ¿Tú de dónde tienes sabiduría? No es tu madre, no es tu padre José, no son tus hermanos. ¿De dónde tienes tu sabiduría? No podían reconocer al Hijo de Dios. Fíjate, mi hermano, la mayor manifestación de la grandeza y de la gloria de Dios es que haya enviado a su Hijo, y dice que la luz vino a los hombres y ellos no la vieron, la luz resplandeció sobre ellos. Hubo como una explosión nuclear, mi hermano, así, y ellos ni se enteraron. Cuando hacen las pruebas nucleares, no hasta se tienen que poner lentes especiales porque el resplandor es así como... Y esa explosión estuvo frente a sus narices y ellos ni cuenta se dieron. Eso te habla de que estaban bien atrapados, bien amordazados, estaban ciegos. Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Ciegos, guías de ciegos. Entonces vimos que Jesús tuvo compasión de esas ovejas porque las vio dispersas. Las vio dispersas, tuvo compasión de ellas. Vimos en Jesús el cumplimiento de lo que decía Ezequiel. Ahora, mi hermano, ¿por qué Jesús dice, yo soy la puerta? Imaginemos entonces, ahora yo quiero que tú te imagines, mi hermano, que hay un muro, que lo que separa al hombre de Dios es un muro inmenso. Pero quiero también que te imagines que hay una puerta para poder pasar por ese muro. Y debemos de darle gracias a Dios porque hay una puerta, hay una opción que Dios mismo, el que construyó ese muro, nos está poniendo para que nosotros podamos pasar por esa puerta. Si no hubiese una puerta, estaríamos fritos, mis hermanos. Estaríamos fritos, no habría ninguna opción. Y hay una puerta ahí, mi hermano, pero también esa puerta está abierta. Así como estuvo abierta la puerta del arca y Noé se convirtió en pregonero de la salvación y nadie quiso aceptarla, y así en este momento nadie quiere pasar por esa puerta. La puerta está abierta, está el muro, pero no quieren pasar para ella. Y aparte de que está el muro, hay una puerta y está abierta, hay una invitación para todos aquellos que quieran pasar por esa puerta, lo puedan hacer. O sea, ni siquiera está restringida, ni dice, no, aquí solamente van a pasar cierta clase de personas, o gente adinerada, o gente que midan de 1.50 para arriba, etcétera. No sé, no hay restricciones. Por esa puerta puede entrar todo aquel que cumpla el protocolo que Dios ha establecido, que es creer en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Sí, todos ellos pueden pasar. Esa puerta de la fe se abrió cuando Jesús viene por su redil, viene por sus ovejas, pero esa puerta de la fe se abrió hacia nosotros cuando Dios envía a Pablo a hablar a los gentiles, y dice que se abre la puerta de la fe para convertir a los gentiles, mi hermano.
¿Por qué Dios ha abierto esa puerta? Porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Y esa puerta la va a mantener abierta todavía un tiempo más, pero va a llegar el día, como sucedió en el arca, que Dios va a desatar su ira contra la humanidad y esa puerta se va a cerrar. Se va a cerrar la puerta, mi hermano. Ahí tiene una fecha de expiración, ¿eh? No sé cuándo sea la fecha, pero tiene una fecha. La misericordia de Dios también tiene un límite. Yo quiero mencionarte nada más algunos datos, mi hermano, las características de esa puerta, que es Jesús, las características de esa puerta de salvación. No es una puerta grande, simboliza que no cualquiera puede entrar por esa puerta. Más bien dice la palabra que esa puerta de salvación que es Jesús es una puerta angosta. Es una puerta angosta, así dice la palabra. Y eso nos implica cierta dificultad para poder entrar. En Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está utilizando dos metáforas, la puerta y el camino angostos. Y dice que pocos son los que los hallan. ¿Y por qué dice que pocos son los que los hallan? Ya si ya te dije que la puerta está abierta y hay una invitación, pues porque muchos no quieren ver la puerta y muchos no aceptan la invitación. ¿Qué pasó cuando esta persona quiso hacer una boda, que preparó comida y una persona se excusó diciendo yo me tengo que casar, otro dijo acabo de comprar unos animales, los tengo que ir a probar, otro dijo no puedo, a los que había invitado no quisieron entrar? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Tráiganse a todos los que se encuentren, a los que no habían sido invitados, ahora vayan por ellos, ¿no? Dice Mateo 7:13, entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, por esa puerta de perdición. Hay dos puertas, mi hermano. Una puerta angosta y hay una puerta grande. Y dice que por esa puerta con dificultad puedes entrar. Pero por esa puerta dice que muchos están entrando por esa puerta, pero dice que es una puerta de perdición. Ahí estamos viendo dos puertas, mi hermano. La puerta angosta y la puerta grande por donde la mayoría de la gente quiere pasar. ¿Por qué? Porque no implica ningún sacrificio, no implica ninguna entrega. Si te dicen es que hay que ir cada 8 días a la iglesia para aprender la palabra, yo no puedo. Pero en esta puerta te dicen, no, tú desde tu casa, ahí nomás haces una oración y ya estás bien con Dios. Eso, o sea, buscan lo fácil, buscan lo sencillo. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. O sea, el entrar por la puerta angosta, que representa la vida, tiene su dificultad para pasar por ella, porque dice Jesús que hay que ser como niños, es decir, cero malicia, cero maldad, que lo vamos a lograr a través del proceso de santificación para poder entrar por esa puerta y a lo mejor hasta de rodillas para poder entrar por esa puerta que es angosta y pequeña, ¿no? Y la vista, ¿no? Esa puerta, mi hermano, hay una puerta pequeña y angosta y una puerta grande. En la puerta pequeña nos conviene lo que hay del otro lado, que es la vida. En la puerta grande dice, acabamos de leer, que hay perdición. Yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Tú cuál escoges? Y el hombre siempre se va. Sí, claro. Porque no tiene la capacidad de decidir seguir al Señor. Ya lo decía hace rato mi hermano. Solamente los que hemos sido llamados y que Dios ha tenido misericordia de nuestra vida para que la luz de Cristo resplandezca en nuestra cara y podamos pasar por esa puerta. Aunque sea más difícil, aunque sea más complicado, aunque implique mayor sacrificio, pero sabemos que lo que hay detrás de esa puerta es la vida. Amén. Muchos se aferran a lo que ofrece la puerta grande, ancha, espaciosa, porque es lo que el mundo les está ofreciendo. Entonces, el entrar por esta puerta pequeña, hermano, tiene sus dificultades.
tienes que tomar tu cruz para seguir al Señor. O sea, hay que tomar su cruz. Hay que dejar todo, hay que dejar pecado, hay que dejar forma de vida, forma de pensar, hay que cambiar el chip. Por eso dice que son pocos los que la hallan. No porque no esté abierta y no porque no esté la invitación. Prefieren, dice que la luz vino al mundo, pero la luz no lo reconoció porque amaron más a las tinieblas. Amaron más lo de este lado, mis hermanos. Amaron más lo de este lado. Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus decretos, para que vivas. Estoy poniendo delante de ti la vida y el bien en esta puerta angosta, y la muerte y el mal en esta puerta ancha. Otro punto que yo te quiero comentar, mi hermano, es la identidad de esa puerta. Ya vimos que Jesús se describe: yo soy la puerta. Jesús es la puerta de la salvación. Hay una manera de atravesar ese muro que separa a Dios del hombre, y al decir Jesús, yo soy la puerta, es decir, yo soy la puerta, está diciendo que la puerta que está al lado es una puerta falsa. Esa que está a mi lado, o cualquier otra puerta que pueda haber, que pueda el hombre inventarse a través de su religiosidad, de sus ideas, de lo que ellos piensan, de cómo creen que pueden llegar a Dios. Cualquiera de esas puertas, todas esas puertas son puertas falsas. Es decir, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. De cierto te digo, si algo tienes que entender, mi hermano, entiéndanlo. Quiero que esto quede bien claro. Esto es una verdad que Cristo está declarando. Yo soy la puerta. Que quede bien claro. Niega que exista otra vía de salvación que no sea Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos que a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay dos, no hay tres, hay un solo nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Sí, amén. Solamente a través de Él hay salvación. Voy a aplicar un poquito, hermano, para ya ir terminando. Hay el hombre tiende mucho a buscar opciones, ¿no? A través de la religión se quieren inventar su propia religión. Todo, con quien tú hables, tiene su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de creer lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos les gustaría que fuera, pero no. Hay un protocolo para venir a través de Cristo, solamente a través de Cristo. Él es la puerta. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él es la puerta, mi hermano. Hay un muro. El hombre, con su religiosidad, está buscando la manera de atravesar ese muro por sus propios medios. Unos ya se inventaron una escalera grandota, pero dice su palabra que el que brinca el redil, ese es ladrón y salteador, ¿verdad? O sea, Dios no acepta esa posibilidad. Hay otros que están tratando de escarbar por abajo, pues quieren hacer un túnel para pasar por abajo del muro, como en la frontera, o como el Chapo, ¿no? Como en la frontera, ahí está el muro. ¿Para qué lo pusieron? Para que no te pases. Pero no, yo como soy mexicano, ahora hasta cuelgan un lazo y ahí te van subiendo y ahí vas tú para arriba y después pasas para otro y ya vas bajando. El hombre busca la manera de querer saltarse los muros, y eso nos habla de religiosidad. ¿Y por qué? Porque el hombre en su pensamiento dice, debe de haber otra forma, no solamente a través de Cristo. Yo no creo que solamente a través de Cristo, debe de haber otra, yo me la voy a inventar. Se la inventan, pero ¿qué crees? Que ninguno de esos métodos es válido para llegar a Dios, ¿no?
Yo me acuerdo hace muchos años, teníamos un pastor que nos enseñaba, dice que creo que su mamá tenía un negocio y en ese negocio tenían una sinfonola, que le aventabas una moneda y te tocaba un disco, ya después lo hicieron de CDs y cosas así, ¿no? Él tenía esa sinfonola en el negocio, pero que cuando la persona que se las alquiló, porque era una renta, le dijo, mira, aquí te dejo 3 formas en las que tú puedes truquear la sinfonola para que toques sin que la avientes moneda. Y nos platica el pastor de forma muy grotesca que cuando ellos regresaron la sinfonola con el proveedor, en lugar de llevar 3 formas de truquear la sinfonola, ya llevaba 30 formas de cómo truquearla. O sea que ellos descubrieron otras 27 formas diferentes de poder truquear a la sinfonola de las 3 que le habían dicho. O sea, el hombre en su creatividad, y no se diga el mexicano, hermanos, ya saben que tenemos fama de que si no es, lo inventamos. Así el hombre se está inventando cómo llegar a Dios. ¿Cómo puedo hacer? Es que dicen que sabes Jesús. No, pues debe de haber otro modo. ¿Cómo puede ser? No, Jesús no. ¿Cómo? Algo debe de haber, mis obras, lo que yo haga, otra religión, no sé, algo debe de haber. Pero ¿qué crees? Que el hombre nada más pierde su tiempo. Pierde su tiempo y cuando se da cuenta, se cansó en sus intentos, porque solo no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual tú puedas ser salvo que no sea Cristo Jesús. Amén, amén. Pero eso no lo puedes entender porque estás ciego y no entiendes lo que Dios te está hablando, ¿no? Y por último, mi hermano, te quiero hablar de la urgencia de entrar por esa puerta. Hay una urgencia y estoy hablando, te lo digo nuevamente, al pueblo de Dios que está dormido. Y no digo a los que ahorita se están ahí medio cabeceando, sino a los que estamos dormidos, que no buscamos de Dios en la semana, que no buscamos de Dios, que creemos a veces que con venir una vez a la semana a la iglesia ya estamos bien delante de Dios, y ya lo hemos hablado y lo hemos entendido que eso no es más que una pequeña parte de lo que yo tengo que hacer para buscar a Dios. El buscar y tener comunión con Dios es todos los días. Todo. ¿A poco tú comes nada más una vez, mi hermano? Ahorita viniste, te estamos dando un alimento espiritual, pero ¿a poco tú nada más comes los domingos y los otros 6 días qué haces? Entonces, ¿te la pasas en ayuno? No, el alimento es diario. Diario hay que alimentar el espíritu para que el espíritu sea fortalecido y yo me alimente y esté yo escuchando la voz de mi pastor, y cuando él abra el redil y me llame por mi nombre, yo reconozca su voz y pueda salir. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tú que estás dormido en el Espíritu, piensas que la venida del Señor todavía tarda, piensas que con leer un versículo ya estás del otro lado. No, mi hermano, no, hay que perseverar, hay que estar perseverante en el conocimiento de la palabra, alimentándose. Dice que los días son malos, que tenemos que estar preparados, mi hermano. Hay una urgencia, Lucas 13:22, si quieres acompañarme ahí, mi hermano. Con esto vamos terminando. Hay una urgencia. Ya lo mencionamos al principio, ya lo dijo por ahí una persona, que el Señor ya viene, no sé cuándo, pero ya viene, los días están acortados. Pero el Señor ya viene. Hay una urgencia porque tú estés bien cimentado, y hay una urgencia porque todos aquellos que Dios tiene en su propósito de salvación escuchen el Evangelio, mi hermano, y tú todavía durmiendo y pensando que todavía falta mucho. Ay, todavía para que el Señor venga todavía falta mucho. Acuérdate que su venida va a ser como ladrón en la noche, y que estarán 2 dormidos en una cama y que uno se va a ir y el otro se va a quedar. No estarán 2 en el campo, uno se va a ir y el otro se va a quedar. Y no va a haber nada de que, ay, yo me cuelgo y me voy. No va a funcionar, hermano. No te engañes, no quieras construir escaleras, no quieras hacer hoyos, no quieras pasar con un bulldozer ahí tirando el muro. Es imposible. No inventes cosas. Lucas 13:22, la urgencia. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y él les dijo: esfuércense, Iglesia de Cristo, Hermandad Cristiana en Aragón, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No te confíes: ay, es que yo ya estoy en la iglesia y hasta doy mis 20 pesos de ofrenda cada 8 días y llevo, y no, o sea, eso no te sirve, no, eso es nada más aquí. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, otra vez ahí está la puerta, así como Dios cerró la puerta del arca. Después de que ese padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis tú a estar ahí: Señor, ábreme, yo siempre llego tarde, pero sí llego, aunque sea a la prédica y a dormirme, pero llego, Señor. Tú me veías. El Señor, le van a decir: Señor, ábrenos, y Él les va a decir: no sé ni de dónde eres, yo no te conozco. En otra parte dice: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿No les dice así? ¿Qué le pasó a las vírgenes? Unas entraron y otras no entraron. Igual estaban esperando, pero y fueron a tocarle, ¿no? Le fueron a tocarle, y ¿qué les dijo? Yo ni las conozco. ¿Tú esperas que el Señor te diga: yo ni te conozco? Pero ya tenía yo como 40 años de ir a la iglesia. Señor, ¿cómo no vas a conocer? Pues no te conozco, nunca te conocí, realmente nunca volviste a nacer, realmente nunca hiciste frutos de arrepentimiento, realmente nunca hubo una conversión. ¿Podrá haber gente así en la iglesia, hermano? Sí, 40, 50, 100 años en una iglesia y realmente no haya habido una conversión en su corazón. Dios no puede ser engañado, que el hombre no puede errar, todo lo que sembrare eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, Él no te va a llamar por tu nombre, porque esa puerta se va a cerrar, muchos tratarán de entrar, y esta vida, mi hermano, es la única oportunidad que tú tienes para aceptar al Señor. Estábamos con estas personas que les compartíamos de la palabra, y ellos argumentaban y sostenían y decían que una vida no te basta para acercarte a Dios. Necesitas muchas vidas. Hablando, pues yo creo que ya algo así como de reencarnación y cosas así. Digo, no. 3 minutos necesitas en tu vida ahorita para arrodillarte, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y que Él te acepte como hijo suyo. No necesitas 5 vidas. Necesitas un momento de decisión y de valentía para aceptar a Jesús. Te va a estar esperando 5 vidas hasta que tú te dé tu regalada gana. No necesitas más que aceptar y creer de todo tu corazón. El eunuco, ¿qué le dijo? ¿Qué necesito yo para ser bautizado? Simplemente que creas y aceptes al Señor. Es lo único que necesitas. Convicción para poder caminar, mi hermano. No necesitas 5 vidas. Esta es la única vida que tienes. Si no la aprovechas, es más, si no aprovechas en este momento, mi hermano, el día de mañana, como yo platicaba con mi tía, a lo mejor mañana ya no amaneces. ¿Qué es aquel hombre que estaba trabajando y prosperó y hasta aumentó sus graneros de tamaño y dijo: alma mía, reposa porque ya tenemos mucho que comer? ¿Y qué le dijo al Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. En esta noche te vas a ir, ni siquiera te va a dar tiempo de disfrutar lo que tienes. Este es el momento para que tú, esa es la urgencia, mi hermano, esa es la urgencia, En tiempo aceptable te escuché, dice el Señor, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como lo endureció el pueblo de Israel andando en el desierto. Muchos dirán ese día: Señor, ten misericordia de mí. Hoy es el día de salvación. La puerta de salvación, mi hermano, no es la iglesia, no es el hombre, no es el pastor, ni siquiera es el bautismo o el que tú tomes la Santa Cena. No es la puerta de salvación.
solamente hay un nombre dado a los hombres a través del cual tú puedes ser salvo, que es Cristo Jesús. Cristo es el pastor legítimo de sus ovejas, Él es el príncipe de los pastores. Siempre va a haber pastores falsos que te quieran llamar, que te quieran jalar, pero tú tienes que tener tu oído bien agudizado para reconocer la voz de Jesús. Está por venir un pastor falso, sabemos todos, un pastor falso que se llama el anticristo y va a engañar a muchos y les va a decir que esta puerta angosta no funciona, que la buena es la puerta ancha y espaciosa, el camino de perdición. Pero estás escuchando una voz que no es la de tu pastor. Los que escuchamos la voz del pastor legítimo somos nosotros, los que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y escuchar nuestra voz. Él conoce cada uno del nombre de cada uno de nosotros, mi hermano. Quiero cerrar nada más con un pensamiento. Primera de Pedro 5:2 dice así, hablando a los pastores, y ahí a lo mejor estoy invadiendo un poquito ya el tema de mi hermano Juan, pero hay muchísimo, y vamos a enriquecerlo. Apacienten, pastores. Yo creo que no somos pastor, no me considero pastor, servidor de Dios, siervo inútil, más bien me gustaría llamarme, porque lo que debía haber hecho eso hago, solamente lo que el Señor nos encomienda. Y habla acerca de qué es lo que debemos de hacer con la grey de Dios, que es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 5:2. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí no hay ganancias de nada, mi hermano. Es el servir a Dios. Amén. Hay una persona a la que le compartí de la palabra y decía, es que estamos pastoreando una iglesia. Oh, no. Ahí el puro billete, hermano. Puro billete. Pues dime en dónde, porque... Sí, o sea, la gente tiene esa idea, ¿eh? Sí. La gente tiene esa idea de que pastorear una iglesia, y bueno, gracias a todos los que se han encargado de distorsionar el evangelio, son negocios, pero esos no son pastores, esos son ladrones, salteadores, son lobos voraces, mercenarios del evangelio, que el Señor los reprenda, mi hermano. Pero aquí no, aquí hay que poner, o sea, no por interés, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, ser ejemplo de la congregación. Y cuando aparezca, ese sí es el príncipe de los pastores, que es Jesús, es el que nos habló Ezequiel, que decía que él mismo vendría y que levantaría un pastor de la descendencia de David. Ese es el pastor del que está hablando aquí, el príncipe de los pastores. ¿Ustedes qué es lo único que anhelamos recibir? La corona incorruptible de gloria. Y voy a terminar con este pensamiento de Matthew Henry. Dice, los pastores subordinados, así menciona él a la gente que está de alguna manera a cargo de la grey, a quien el príncipe de los pastores ha encomendado la custodia y alimento del rebaño de Dios, deben ser diligentes y fieles en el desempeño de su cometido, ministrándole en las cosas espirituales y alimentándoles con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Todos los que estemos en alguna posición delante de la iglesia deben conocer a los miembros de la grey por su nombre y velar sobre ellos, ser para el rebaño como la boca de Dios en la exposición de las escrituras y ser para Dios como la boca del rebaño en la exposición de problemas y necesidades de la grey. O sea, hacer todo lo que los fariseos no hacían, hacerlos cada uno de nosotros. Y lo único que vamos a recibir, y lo único que te puedo garantizar, hermano, es que vas a recibir una corona incorruptible. Y cuando te presentes delante del Señor, Él te va a decir, siervo inútil, porque lo que debiste hacer, eso hice. Y eso va a ser gratificante, hermano. El tratar de cumplir
con la encomienda que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Y cada uno, no solo los que estamos al frente compartiendo la palabra en la alabanza, yo creo que cada uno, cuando cada uno de nosotros comparte a alguien, cuando cada uno de nosotros le está enseñando la palabra a alguien más, hasta cuando andas repartiendo un folleto, cuando andas haciendo esto para la obra de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Yo soy la puerta. Él es la puerta del redil por la cual nadie puede entrar más que solamente Jesús, que es el pastor legítimo, y sale. Él va a llamar a cada una de sus ovejas. Él te va a llamar por nombre. Tú vas a salir, lo vas a seguir. El pastor va a ir delante de ti y te va a conducir a pastos, te va a conducir a manantiales de agua, manantiales de vida. Y en la noche regresarás y estarás a salvo, porque te va a meter nuevamente a redil y él mismo se va a poner como puerta para que nadie raro pueda venir a dañarte. Y eso habla de seguridad, habla de que en las manos de Dios nadie te puede tocar. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la tribulación, ni angustia, peligro, hambre, desnudez, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Él es la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta. Ya mi hermano Juan nos va a hablar un poco más del pastor. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite seguir conociendo de ti, conociendo más y más de ti, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que, Señor, has hablado al corazón de muchos de mis hermanos, Señor, el día de hoy, y tú estás confrontando sus vidas, Señor, para que el día de hoy, Señor, ellos confirmen su fe, Señor, que crezca su fe en ti, Señor, que se animen a seguir luchando, a seguir esforzándose, Señor, y a todos aquellos a través de los cuales llegue esta enseñanza, Señor. Si hay alguien que aún no ha tomado ese camino y esa puerta que eres tú, Señor, que tú toques su corazón, que abras su entendimiento, le des sabiduría espiritual, Señor, y te puedan ver a ti, que tu luz, Señor, tu luz admirable pueda resplandecer sobre su rostro y te reveles, que el Espíritu Santo le revele a Cristo en su mente, Señor, y en su corazón, y que puedan proceder a salvación. Y ese es nuestro trabajo, Señor, seguir mostrando a Cristo, seguir mostrándote a ti, porque tú eres el verdadero camino, tú eres la puerta, tú eres el pan, tú eres la luz, Señor, tú eres el todo en todo. Y gracias, Señor, porque tú mismo tomaste esa posición de pastor, Señor, tú mismo. ¿Y quién mejor, Señor? ¿Quién mejor que tú, Señor, para cuidarnos y así poder habitar y vivir confiados, Señor, en esta travesía? Yo sé que a donde tú me lleves, Señor, siempre será de bendición, que no hay peligro, porque tú, Señor, me infundes aliento, me infundes ánimo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.